Buenos días a todos. En nombre de la organización, lo primero, quería agradecer a todos los presentes su asistencia, a todos aquellos que no pueden estar aquí y lo están viendo a distancia, ya que estamos siendo retransmitidos en directo vía Internet, pues la asistencia diferida, y a todos aquellos que ni pueden estar, ni pueden asistir, ni pueden verlo de forma diferida y han enviado cartas de apoyo y diciendo que les hubiera gustado. También, de nuevo, muchísimas gracias. Porque el éxito del acto, que creo que es muy merecido, pues depende en muy buena parte a los conferenciantes, a los cuales también les agradezco su participación desinteresada y entusiástica desde el principio, y a la gente que está aquí. Así que sin más dilación vamos a empezar, ya que tenemos un día muy cargado, con la primera charla, que va a ser impartido por el profesor don Fernando Flores, que, bueno, a modo de referencia, pues fue compañero de estudios en esta escuela, que entonces no estaba aquí todavía, como ingeniero civil o ingeniero de caminos, canales y puertos, todavía la denominación que seguimos manteniendo, y luego en la Facultad de Físicas, así que han tenido trayectorias paralelas desde el principio, luego se han separado y nos volvemos a encontrar en estos momentos. Es catedrático de Física de Estado Sólido en la Universidad Autónoma de Madrid, ha recibido muchos premios que casi no me atrevo a narrar todos, pero entre los más importantes es Premio Nacional de Investigación Blas Cabrera, es Fellow de la Sociedad Americana de Física, el Premio Iberdrola, también tiene un reconocimiento como ingeniero civil de la Asociación de Ingenieros Civiles, de la Sociedad Española de Física, y bueno, creo que podría estar mucho tiempo. Todo el mundo le conoce seguro, y él nos va a contar acerca de temas muy interesantes. Vamos a empezar por los materiales, por lo más pequeño, acabaremos por las grandes estructuras esta mañana, y entre medio pues creo que vamos a poder tener una visión muy poliédrica y muy interesante de los materiales. Así que, por favor, profesor Flores. Esto se ha dormido. Sacamos la charla. Bien, excelentísimos señores, queridos amigos, sí, para mí es un placer muy especial estar hoy aquí, una antigua casa mía, desde luego. Soy, como ha dicho Ignacio Pastor, ingeniero de caminos, lo recuerdo con gran placer, pero, bueno, sobre todo porque este es un homenaje a nuestro compañero y querido amigo Manolo Elices. Para mí es un placer especial estar aquí. En primer lugar, recordar la trayectoria brillantísima de Manolo Elices, como ya se ha dicho. Creo que no debo de añadir mucho más, salvo, bueno, recordar sus distinciones, sus pertenencias a distintas academias, y yo creo que me gustaría resaltar mucho su gran labor, desde luego, en la creación de este departamento de, creo que lo puedo llamar física de materiales, se llama así o algo parecido, ¿no?, que tiene un gran prestigio internacional. Pero, como ya se ha apuntado, para mí el placer es doble, porque Manolo Elices y yo nos hemos conocido ya casi 50 años. 50 años son muchos años. Esto produce alegría. Hemos vivido bien 50 años, produce también, bueno, pues yo diría que también melancolía. La melancolía es que, bueno, ha pasado y nos gustaría a todos volver a repetirlo, pero bueno, no pasa nada. Lo importante realmente es lo que se hace, y desde luego podemos decir todos que Manolo Elices, como nos han dicho hace un momento, ha hecho mucho, y a mí me gusta también aquí ahora mismo reconocerlo, aunque quiero recordar, en efecto, que fuimos compañeros y tuvimos una especial amistad, porque somos de la promoción, de la primera promoción del Plan 57. Terminamos en diciembre del año 63.
bueno, ya de esto hace unos cuantos años, y Manolo y yo tuvimos pues una, digamos, afinidad especial, pues porque estábamos muy interesados, aparte de la carrera, sin duda, en la física también, y en la investigación. O sea, creo que nos hemos influido mucho. Yo al menos me he sentido bastante influido por el propio Manolo, y por esta introducción, hacerla muy corta, solo quiero decir que él fue el que en un momento determinado me presenta a Federico García Moliner, y a través de ese contacto y bueno, otros que luego se sucedieron, yo terminé en efecto en la Facultad de Físicas de la Universidad Autónoma, donde ya he estado allí mucho tiempo, dedicado a los materiales desde otro punto de vista, quizás un poquito, no sé si decir más básico, más fundamental, más físico voy a decir mejor, porque es muy fundamental todo lo que sin duda se está haciendo en este departamento. Bueno, así que bien, con eso quiero terminar esta introducción reconociendo a Manolo o agradeciéndole la amistad que hemos tenido y bueno, agradeciéndole en definitiva toda esta influencia que también le reconozco. Yo por otra parte también estoy seguro que en los años que quedan pues continuará con su labor científica y desde luego va a ayudar a la formación de las nuevas generaciones que están entrando en esta escuela. Bueno, yo he elegido, cuando me habló José Ignacio Pastor sobre dar aquí una charla, bueno, pensé en los nanotubos de carbono por varios motivos. Uno, porque bueno, pues bien, es un tema en el que yo estaba trabajando en este momento, estoy trabajando en ese momento. También porque tiene que ver con un tema muy interesante desde el punto de vista de los nuevos materiales, la nanotecnología, y bueno, me parecía que juntaba un poquito todo lo que podía ayudar a dar una visión complementaria de también lo que se está haciendo aquí en este departamento. Así que bueno, pues aquí está el tema, pero también tengo que decir que la casualidad ha hecho que bueno, esto que sí está muy de moda desde hace ya unos cuantos años, haya aumentado pues con los recientes premios Príncipe de Asturias, que ayer me parece que venían en los periódicos los 5 o 6 premios recientemente concedidos. Uno de ellos precisamente a Ijima, el descubridor de los nanotubos de carbono, pues por las grandes aplicaciones que estos nanotubos pueden tener y se espera que tengan en ese futuro de la nanotecnología del que yo quiero hablar ahora, porque voy a dividir un poco, espero, la charla en dos partes. Quiero hablar un poco en general del mundo de la nanociencia o de la nanotecnología, digamos ese viaje que va de la física del estado sólido a este mundo, y luego quiero brevemente pues mencionar algo de los nanotubos de carbono. Los investigadores siempre aprovechamos cualquier oportunidad para soltar algo de lo que estamos haciendo porque nos parece muy importante. Bueno, al menos tenemos una virtud, y es que nos creemos lo que estamos haciendo. Bien, por tanto voy a empezar con el mundo de la nanotecnología, pero voy a empezar de una manera un poco todavía más previa, y es bueno, comentar la importancia de la investigación en el desarrollo de la especie humana, y esta es una transparencia que recoge esta evolución que a mí me parece verla muy interesante. En las ordenadas tenemos el número de habitantes de la especie en la Tierra en función del tiempo. La escala es tiempos después de Cristo y antes de Cristo. Bueno, esto cubre como unos 10.000 años. Pues bien, hay todo un comienzo, en cierto modo elemental, en donde ya aparece la metalurgia y la cerámica como puntos importantes de lo que es el arranque de nuestra especie, en la formación de una especie cada vez más, en cierto modo, poderosa, inteligente, etcétera. Bueno, aunque eso tenga sus problemas. Pero lo que quiero resaltar con esta transparencia es como en un momento determinado, ya acercándonos al 2000, donde estamos ahora, hay una explosión que lleva a toda una serie de inventos que ahí se recogen. Bueno, no lo voy a comentar más porque el tiempo es breve. Lo que quiero es ahora focalizar esto más en algo que son, digamos, bueno, es un aspecto también interesante de la misma reflexión, pero de una manera más reciente y apoyada en datos que
descubrió el siglo pasado un famoso economista llamado Schumpeter. Estas son las ondas de Schumpeter. A mí me parece muy interesante mostrar esto porque de alguna forma muestra claramente que la economía en la que estamos viviendo, en este caso básicamente la economía occidental, aunque en este momento ya esto está muy globalizado, pero esta economía ha sido o se ha basado en una serie de ondas que en cada momento han sido creadas por nuevas tecnologías que han ido apareciendo en el mercado. Son estas tecnologías las que han creado en cada momento la plusvalía suficiente para tirar del sistema, de manera que, bueno, esa plusvalía era alta, pero llegaba un momento en donde ese rendimiento, vamos a decir, máximo, pues estos máximos que vemos aquí, llegaban a saturarse y en cierto modo, como ya dijo en su momento Karl Marx, pues esto tendría luego a bajar casi a cero. O sea, sí que había un problema de saturación de plusvalía que hubiera ocasionado, sin duda, una crisis como Karl Marx predijo, a no ser, como ocurrió, que aparecían en determinados momentos tecnologías nuevas que volvían a crear nuevas ondas que volvían a mantener el sistema en funcionamiento. Bueno, bien, por concretar un poquito, fíjense por ejemplo en esta primera onda creada básicamente pues en aquel momento, en los años casi 1800, por la potencia hidráulica, por la industria textil, la industria del hierro, y hay toda una serie de ejemplos que no quiero desgranar porque el tiempo no es demasiado largo. Bueno, estamos aquí realmente, estamos en medio de lo que podía ser la quinta onda de Schumpeter. Tenemos aquí tecnologías asociadas con básicamente la industria digital, el software, satélites, new media, en fin, todo esto es lo que posiblemente cabe prever que termine más o menos hacia este año, alrededor de este 2020, y es lo que también cabe esperar, creemos que será de alguna manera sustituido por nuevas tecnologías que volverán a crear la sexta onda de Schumpeter, que es la que en estos momentos podemos empezar a pensar que se va a crear ya. Bueno, ahí es donde la nanotecnología viene, donde viene la biotecnología, donde vienen ya, digamos, unas nuevas tecnologías que empiezan a comprenderse y que estamos seguros que desde luego van a empezar a crear otro nuevo impulso de riqueza que va a mantener el sistema en funcionamiento. Pero con esto lo que quiero resaltar es que el sistema, como Schumpeter en aquel momento, dijo con toda claridad, está mantenido por la innovación. El empresario, sin duda, en una escuela tecnológica, esto hay que decirlo, el empresario es fundamental. Es el que innova, pero también está innovando en base a toda una investigación básica que, yo aquí la he recogido en una serie de hitos que tampoco quiero comentar, pero que a lo largo del siglo XIX, pues, hasta este momento, van empujando en cada una de estas, la creación de cada una de estas tecnologías que estoy mencionando. Bueno, en este contexto, y para resaltar claramente que nos estamos moviendo hacia ese mundo de lo nano, pongo aquí una escala, una figura en donde pueden ver el tamaño del dispositivo más pequeño que había en cada momento en el mercado como función del tiempo. Ven cómo esta evolución va desde las 10 micras hasta lo que, en estos momentos tenemos en el mercado que está por debajo ya de los 100 nanómetros. Ya empieza a ser el mundo nanométrico, pero si extrapolamos esto hacia el futuro, cabe esperar que este desarrollo nos lleve hacia los 10 nanómetros y algo menos en cuestión de relativamente pocos años. Este es sin duda el mundo de la nanotecnología, del cual un poco quiero hablar más en las siguientes transparencias. Antes, pues resalto lo que era el ordenador de hace veintitantos años, lo que era también el ordenador de hace 10 años. Esta es una transparencia que tengo un poco antigua, pero esto ya ha sido claramente superado. Lo que quiero decir es que todo ese desarrollo, desde luego, va a cambiar de una manera completa nuestras vidas, desde luego la de nuestros hijos y la de nuestros nietos. Lo que va a ser, ya se empieza a especular, podía intentar hablar de ello, pero también digo que no es el momento de hacerlo, pero está claro que esto es el futuro que nos está viniendo. Bueno, en este sentido, me parece también interesante resaltar cómo todo esto refleja una evolución que arranca con la física del estado sólido, con el primer transistor,
Eso es lo que en esa figura se indica en la escala del tiempo en el 1950 más o menos, cuando se descubre el primer transistor que abre lo que podemos llamar la época de la física del estado sólido y toda la electrónica física como la conocemos actualmente. Bueno, todo eso llevó a una evolución impresionante, pero a lo largo del tiempo en esta escala se recogen, esto por cierto está tomado de Nature de hace unos cuantos años, unos comentarios con relación precisamente a esta evolución. Esta figura primera quiere representar las nanoestructuras ideadas por Leo Esaki, que también están ya en el mercado, pero más recientemente hay tres cosas que quiero mencionar muy especialmente porque son fundamentales en esta evolución de lo nano, la creación de la nanociencia y la nanotecnología. En primer lugar, el microscopio túnel. Es el gran invento del 1981-82 por Winnig y Rohrer, con lo que primera vez se alcanza a ver, digamos, átomos, a mover átomos y a visualizarlos y a manipularlos. Bueno, aquí se representa lo que se llama un corral de átomos, no sé si eran de hierro, que están encima de una superficie, creo que de cobre, y que han sido manipulados para darles esta geometría. Otro avance importante es lo que podríamos llamar lo que será probablemente la electrónica molecular. Bueno, aquí estoy representando, y de esto voy a hablar un poquito más, un nanotubo de carbono, es lo rojo, la línea roja, entre dos contactos metálicos. Y esto representa un nanocontacto metálico, es un contacto formado entre dos metales en donde prácticamente uno, dos o muy poquitos átomos están realizando el contacto eléctrico entre los dos conductores. Bien, me gustaría decir que toda esa evolución no es otra cosa que la que hay aquí, la que nos lleva de lo macro al mundo atómico pasando por el mundo de lo mesoscópico. Bueno, como teóricos, yo soy un teórico de la física, del estado sólido o de la materia condensada, bueno, pues lo que quisiéramos es, partiendo de, digamos, conceptos fundamentales y de métodos ab initio, entender cómo podemos llegar de aquí hasta lo macro, pasando por lo meso, y por otra parte, cómo podemos influir a través de las reacciones, de la comprensión de la cinética y el transporte de todas estas reacciones en la fabricación de los materiales. Bueno, esto es un proceso también importante del que desde luego no voy a decir hoy nada más. Bien, desde ese punto de vista teórico, hoy día quiero dar un pequeño sketch de cómo estamos trabajando ya con sistemas, esto también está un poco fuera de tiempo, estamos trabajando ya con 500 o 1000 átomos, pero hay distintos métodos que intentan englobar este método ab initio para entender los materiales utilizando, por ejemplo, una escala en donde pueden manejarse sistemas de millones de átomos, hoy día posiblemente un millón o 10 millones de átomos. Esto se hace con métodos simplificados en donde se introducen potenciales empíricos que intentan simular a esta escala lo que de una manera más fundamental, más ab initio, se intenta comprender en la escala todavía de los 500 o 1000 átomos. Bien, ya por terminar esta introducción sobre la nanotecnología, lo que me gustaría decir es que esta es quizás una figura que resume hacia dónde probablemente vamos y en dónde probablemente la nanotecnología va a realizar un impacto muy importante. Bueno, hay tres campos fundamentales. Uno es la medicina, otro es energía y materiales, otro es nanoelectrónica. De esto ya he hablado, nanoelectrónica. De la medicina ya se pueden decir cosas, bastantes cosas. Ya leemos en los periódicos con frecuencia distintas aplicaciones de, digamos, nanopartículas que se manejan, que se controlan y que se pueden llevar a puntos especialmente elegidos, pues por ejemplo para hacer un tratamiento de un cáncer. Pero quiero insistir sobre todo en la influencia que el campo de la nanotecnología va a tener en la energía y sobre todo aquí, en esta escuela, quiero decirlo así, en los materiales. Estos son realmente un campo de aplicación inmenso en donde la influencia va a ser enorme en la catálisis, en la construcción, en esta escuela hay que decirlo, y también en la industria
de la automóvil, la industria del automóvil. Muy bien, bueno, pues ahora quiero volver a esta figura para retomar esta parte de ella, para desarrollarla un poquito más y para hablar un poquito de los nanotubos de carbono, como ya he adelantado hace un momento. Y esa figura la quiero ampliar porque representa básicamente lo que es un transistor realizado con un nanotubo de carbono. Básicamente, aquí están los dos contactos, la base la forma el óxido de silicio, que aquí está como sustrato del nanotubo que atraviesa este contacto, y en este tipo de nanotubo, que en este caso es un semiconductor, se puede conseguir mediante el control de esta puerta, pues cómo es la corriente que va de un sitio a otro. Bueno, esto es un transistor cuya patente pues ya se realizó por Decker hace unos 6 o 7 años, por tanto tampoco es que sea muy novedoso, pero es un ejemplo interesante para indicar cómo se pueden utilizar los nanotubos de carbono en la dirección de una industria nanoelectrónica. Bien, ¿qué son estos nanotubos de carbono? Los que descubre Ijima hace unos años y por los que se le acaba de dar el premio Príncipe de Asturias. Bueno, pues los nanotubos de carbono los podemos imaginar como un cilindrito, como este de aquí, formado con una capa de grafeno que se enrolla sobre ella misma de acuerdo con lo que se llama el vector quiral que en cada caso se define. El ejemplo que aquí pongo se ha construido con un vector quiral 6,6, que es el vector que va desde este origen hacia un punto de la red, como ahí se indica, que es el 6,6, la red de la capa de grafeno, que es una de las capas que forman, pues, por ejemplo, el grafito. Bien, las propiedades de estos nanotubos dependen crucialmente de cómo es la quiralidad de este vector. En particular, este vector quiral define un nanotubo metálico, mientras que en general vectores más extraños, digamos, no convencionales, tienden a dar nanotubos que son semiconductores. Son estos también los que se utilizaban en el ejemplo anterior, pues para conseguir un transistor como el que acabo de comentar. Bueno, ¿por qué es conductor, por ejemplo, un nanotubo 6,6 o 10,10? Bueno, los físicos de esta sólido, pues lo que hacemos es calculamos las bandas electrónicas. Bueno, aquí están las bandas electrónicas, aquí está el nivel de Fermi. ¿Qué ocurre en este caso? Que hay básicamente dos bandas electrónicas atravesando el nivel de Fermi, y eso hace que básicamente exista lo que decimos que son dos canales para la conducción de electrones. Y eso es lo que hace básicamente que este material en unas condiciones ideales tenga una conductancia típica que es 2 veces el cuanto de conductancia definido por estas constantes universales, la carga del electrón y la constante de Planck. Por supuesto, no voy ahora a discutir por qué esto es así, pero básicamente esto es una propiedad que ocurre en los sistemas materiales unidimensionales. La conductancia depende básicamente del número de canales que hay, y cada canal contribuye con una conductancia típica, en el caso ideal, en el caso de conductancia máxima de valor G0. Bien, ¿qué se ha hecho en la autónoma? Esto podía ser también un monito que se podía haber incluido en esa figura que iba desde el transistor hasta lo que hoy día se está haciendo. Bueno, pues esto une un poco todo, porque esto viene a representar una punta de un microscopio AFM, esto viene a representar el contacto de oro, donde ahora vamos a unir este nanotubo que va desde este punto hasta esta extremidad donde estamos colocando la punta del microscopio AFM. Un microscopio se llama así porque es el Atomic Force Microscope. Y bueno, este nanotubo se encuentra depositado sobre una superficie aislante, en este caso una superficie de cuarzo. Bueno, este es un sistema ideado por Julio Gómez Herrero en mi universidad, que ha sido utilizado pues para medir la conductancia de estos nanotubos como función de la longitud. Esto realmente es ingenioso. O sea, se deposita el nanotubo, se coge en la punta, con la punta se localiza ese nanotubo, y luego el nanotubo se va moviendo, la punta se va moviendo a lo largo del nanotubo, y de esa manera se mide la conductancia de ese nanotubo. Bien, para hacer eso, lo que hay que hacer es establecer un buen contacto,
Y aquí nuevamente está el esquema que acabo de contar. El electrodo de oro, el tubo, el nanotubo, y luego aquí es donde se tiene la punta del microscopio realizando el contacto, que más en detalle podría ser esto. No es exactamente eso como vamos a ver ahora, pero esto es algo que en particular nosotros teóricamente hemos querido entender, y voy a presentar aquí como ejemplo de las cosas que hacemos teóricamente en nuestro departamento, pues un cálculo de cómo una punta, aquí está visto de perfil, esto a los ingenieros les gustaría más con una cierta perspectiva, pero bueno, lo estoy presentando de perfil, una punta de varias capas de oro que está acercándose a un nanotubo de carbono. Bueno, el proceso es A, B, C, D, E, F. Aquí dibujo energía en función de distancia. Lo que quiero resaltar es simplemente que hay un contacto que se va estableciendo y que depende de la distancia y la distancia de la punta al nanotubo y de la deformación que se tiene en la proximidad de la punta y del nanotubo. Pero en esta figura hay algo que quiero resaltar y que esto se une con toda esa línea de fractura que Manuel Ulises ha trabajado durante tanto tiempo, y es, digamos que en determinado momento, aquí lo hemos encontrado, al acercar demasiado la punta, llega un momento que la punta de oro no puede aguantar la fuerza, la tensión que se está creando entre la punta y el nanotubo. Sin embargo, el nanotubo lo ve pasar tranquilamente, se deforma, se puede seguir presionando, el nanotubo toma esa deformación elástica, pero en este primer proceso los átomos de esta capa de oro se han metido en la siguiente capa y aquí han terminado por, en cierto modo, hacer la punta más roma. No importa, el nanotubo sigue manteniendo sus propiedades elásticas. Es como un cuchillo que tiene una elasticidad tremenda, una dureza tremenda y que puede fácilmente pasar por encima de un metal y romperlo en la manera que aquí estoy mostrando. Bueno, hemos calculado otros nanotubos de distintos tamaños. El anterior era un nanotubo 8,8. Aquí muestro energías y fuerzas. Bueno, no quiero resaltar esto mucho, simplemente también lo hemos hecho para distintos nanotubos y hemos encontrado que básicamente ya nanotubos del tamaño 8,8, 10,10 muestran ya propiedades que son muy parecidas. Lo que quiero resaltar es que se puede estudiar también la conductancia del contacto que se forma y hemos encontrado que esa conductancia toma el valor máximo precisamente cuando tenemos el nanotubo y la punta, digamos, interaccionando con su energía máxima. Bueno, en cualquier caso, voy a pasar sobre esto y voy a volver a la imagen o al caso que he mencionado antes de un nanotubo entre el electrodo de oro y entre esta punta. Y aquí simplemente lo que estoy ahora es mostrando la imagen real que se obtiene en el laboratorio. Esta es la imagen AFM. Aquí tenemos el nanotubo, ahí se va a poner ahora la punta y aquí es como se ve el electrodo de oro. Y esta es una medida de la resistencia como función de la longitud. Lo que han hecho en el laboratorio de Julio Gómez Herrero es lo que aquí estoy mostrando. Es decir, han hecho además esta medida y luego la han repetido, digamos, enviando distintas dosis de argón más para crear defectos. O sea, se manda argón más, se crean defectos, se vuelve nuevamente a pasar la punta y se vuelve a medir cómo la irradiación está modificando la conductancia de nuestro nanotubo. Bien, lo que hemos hecho en colaboración con este grupo experimental es estudiar, bueno, cómo son las propiedades de transporte de los nanotubos. Bueno, explicar esto en detalle, hoy aquí creo que me llevaría más tiempo del que realmente tengo, pero me voy a limitar básicamente a comentar que se ve experimentalmente, podemos explicar teóricamente que existen tres regímenes distintos para el transporte electrónico dentro de esos nanotubos que he mostrado. Cuando la longitud del nanotubo es muy pequeña, los electrones cruzan el nanotubo, digamos, sin colisionar con nada. En ese caso estamos en el transporte balístico electrónico. Puede ocurrir que tengamos muchos defectos, como se acaban de crear, como he mostrado, que se crean con irradiación de argón más. En ese caso, la longitud de localización, que no voy a definir, pero bueno, esto tiene que ver con el número de defectos que hay en el sistema,
Cuando esa longitud de localización es mucho menor que la longitud del nanotubo, aparece lo que se llama el régimen de localización Anderson, pero también si tenemos una muestra muy limpia, pero la muestra es muy larga, aparece lo que se llama el efecto de interacción electrón-fonón, por el cual los electrones interactúan con la red y excitan vibraciones de la red, de forma que se produce lo que se llama un proceso difusivo de transporte. Todas estas propiedades, estos distintos regímenes, dependen de estas tres longitudes, definitiva, de que sea mayor o menor la longitud del nanotubo, la longitud de localización o distancia entre defectos y lo que se llama la longitud de pérdida de la fase, la coherencia de fase de los electrones que se propagan a lo largo de la red. En cualquier caso, estos tres regímenes se pueden localizar y encontrar experimentalmente y, bueno, no creo que tenga el tiempo ya de poder contar todo esto. Así que simplemente voy a pasar ya básicamente ahora ya a algunas conclusiones. Quiero evitar toda esta discusión más técnica, que me parece que va a ser un poquito larga, y voy simplemente a terminar diciendo que el ejemplo que he mostrado es un ejemplo que nos indica cómo la nanotecnología está presentando un gran desafío, porque en definitiva podemos y esperamos y encontramos nuevos materiales a nivel nanométrico con nuevas propiedades que tenemos realmente que entender. Tenemos que entender para poder manejar esos materiales y utilizarlos en la forma que nos interesa. Entender esas propiedades es, en definitiva, lo fundamental en este caso, desde un punto de vista científico, y como he comentado al principio, es lo que puede preparar el camino, ya lo está preparando, para que aparezca lo que he denominado esa nueva onda de Schumpeter, en la que creo que va a jugar una parte fundamental la nanotecnología de la que he acabado de hablar. Bien, nada más. Para terminar, vuelvo otra vez a reiterar a Manolo lo que he dicho antes. Primero, ha sido para mí un placer tu amistad durante 50 años. Segundo, bien, he mencionado algunas de las cosas que hemos hablado y en realidad he mencionado cómo me introdujiste en una línea que al final ha terminado donde estoy. O sea, ha jugado un papel realmente importante. Por otro, te deseo lo mejor, que estoy seguro que es lo que va a ocurrir. Estoy seguro que en los próximos 4 o 5 años, o 10 años, y espero que más, porque bueno, algunos estamos luchando para que la jubilación no sea obligatoria y que dependa solo de las condiciones físicas de la persona, y estoy seguro que vas a durar mucho. Así que, Manolo, suerte y adelante. Nada más. Gracias. Puntuales, y voy a presentar al siguiente conferenciante.